porque les dicen, es que esta es cuando no se centra en el origen. Pues no es cierto, es la misma, solamente es una, pero con el afán de dar dos temas diferentes, porque así viene en los libros donde lo estudiaron, en los libros de los cánones. Entonces empezamos con que canon es de la religión. Entonces cada vez que dicen cánones, están haciendo referencia a la religión. Por lo tanto, hay alguna canónica de la circunferencia y es un gran error porque lo canónico no es de matemáticas, la palabra no se puede utilizar en matemáticas. Tal vez como broma, sí, como broma la puedo utilizar, ¿no? Y decirle a mi canónica porque es así como que lo máximo, ¿no? Pero ella estoy inventando un concepto que no existe. Entonces, adecuadamente, hablado adecuadamente, no puedo hablar de una ecuación canónica, aunque esté mal chiste que quisieron meter los grandes matemáticos, pero pues no, o sea, no lo pueden utilizar, no es porque ellos quieran, hay que seguir las reglas, ¿no? No todo es lo que yo quiera hacer, es lo que ya está hecho y seguir la conceptualización, pues no puedo estar por encima del lenguaje español, ¿no? Entonces, obviamente necesito utilizar la forma ordinaria de la circunferencia, que es esta, para calcularlo, y la ventaja es que aquí ya me dan un dato, que es el 5. Por lo tanto, yo puedo empezar a sustituir. Saben que sustituir quiere decir reemplazar. Yo ya puedo escribir de manera inmediata el x menos h elevado al cuadrado más un y menos k elevado al cuadrado igual con 25. Al cuadrado, aplico la definición de la potencia y de ahí pues ya tengo que es 25, ¿no? No hay mayor problema con eso que estoy escribiendo. Y luego me está mencionando que tiene el centro en el punto de intersección. Por lo tanto, si va a ser el punto de intersección de las rectas, ya habíamos visto en la clase pasada que lo que debo de realizar es un sistema de ecuaciones. Y les había dicho que el sistema de ecuaciones quiere decir operaciones entre ecuaciones. Por lo tanto, para poder hacer operaciones entre ecuaciones, debo de utilizar el método de suma y resta, que ya se los había explicado, y el método de suma y resta obedece a que los coeficientes deben de ser simétricos. Y ya sabemos que simétricos es el mismo número con diferente signo. Por lo tanto, si ustedes observan, aquí hay un 3 en la X, déjense lo escribo con otro marcatexto, es un 3 en la X, un 2 en la X. Para la Y, yo tengo coeficientes que son, no se cambia de color, coeficientes que son el 2 y el 7. Si ustedes observan, noto que los números menores son los que pertenecen a las abscisas. Debido a esa razón, vamos a lograr el simétrico multiplicando por por el respectivo a la abscisa. Eso implicaría que el 2 lo multiplico por un 3 para lograr que el número quede 6 y lo mismo hago con la otra ecuación, solamente que aquí multiplico por un 2. Si se dan cuenta, al multiplicar por el 2 me queda un 6, al multiplicar por el 3 me queda un 6, pero como deben de ser simétricos, entonces le agrego un signo negativo al 2 para que entonces queden simétricos. Si solo multiplico intercambiando los números, intercambiando los coeficientes de las ecuaciones, solamente llego a números iguales, pero yo necesito que sean simétricos. Esa es la razón por la cual le agrego el signo menos. Entonces al multiplicar la segunda me va a quedar un 6x más 21y más 27 igual 0. Acuérdense que estoy multiplicando el 3 por cada uno de los términos. Obviamente ahí estoy aplicando la propiedad distributiva. 6, 21, 27. Y la otra ecuación que estoy multiplicando por el menos 2, obtengo un menos 6x, un más 4. Obviamente estoy utilizando la ley de los signos y estoy obteniendo un más 48. Eso es directamente de ver los coeficientes, ¿no? Y multiplicarlos. El hacer el sistema de ecuaciones implica la suma, la ley de la suma y la ley de la resta. Todo eso ya viene implícito cuando digo sistemas de ecuaciones. Estos al ser iguales, al ser simétricos, el resultado me da 0. Los otros que son términos semejantes me da un 25y.
Los otros que también términos semejantes, 8 más 7 me da un 15, llevo una, son 6 y una son 7, igual con 0. Por lo tanto, con eso yo ya puedo ver la jerarquía de operaciones. La jerarquía de operaciones me indica que no puedo hacer la suma y no la puedo hacer porque no coincide con el concepto de términos semejantes. Como no son términos semejantes, directamente me voy a realizar la operación inversa. Si realizo la operación inversa, este más va a ser negativo, esta multiplicación va a ser división, y entonces obtengo que la y es una división de menos 75 entre más 25. Obviamente ahí también estoy aplicando el concepto de ley de los signos. No voy a pasar, voy a realizar la operación, y si realizo la operación, entonces el menos 75 entre el más 25 me da un menos 3, y de ahí obtengo el resultado de la ordenada. Pero insisto, no hay que quedarnos solamente en pensar en pasar, porque nosotros ya podemos realizar la operación inversa, y como no sabemos los conceptos, ya es más rápido que lo tengamos a la primera, ¿no? Bueno, de aquí el concepto que sigue es que voy a sustituir el valor de la y lo voy a sustituir en cuál de las dos ecuaciones, en la primera o en la segunda. En la primera, ¿Por qué? Número de lista, primero dime. 5, porque tiene términos más pequeños. Ajá, ok. Entonces la razón es porque tiene los números, los coeficientes menores, los números más pequeños. Pero aquí hay un pequeño detallito, que por aquí tenemos un 24 y por aquí tenemos un 9, ¿no? Entonces podríamos pensar en el 24 y en el 9 que pudiera influir, pero como los coeficientes son menores, habíamos dicho que aquí es 3 y 2 y aquí es 2, por eso me quedo con la 1, aunque aquí se ve un 24 mayor que el 9, ¿no? Eso también pudiera influir, pero pues no es tan determinante. Por lo tanto, ya saben que sustituir es reemplazar. Por lo tanto, al 3x le voy a restar el 2 que multiplica la y. Como estoy reemplazando el valor numérico de la y, lo reemplazo por un menos 3, le resto 24 y esto me da por resultado 0. Sabemos que necesitamos aplicar la jerarquía de operaciones, y en la jerarquía de operaciones observo que primero se debe de hacer esa multiplicación. Obviamente eso obedece a la ley de los signos, y ya que tengo aquí un resultado que es 6, con el menos 24, como tienen signos diferentes, vamos a utilizar la ley de la resta, y de una vez, como con el concepto de términos semejantes me doy cuenta que no se pueden sumar con el 3x, pues de una vez podemos realizar la operación inversa. Y la operación inversa sabemos que esta ley de la resta aquí va a quedar con signo contrario, y de una vez pues lo podemos dividir entre 3, o sea, todo en un solo paso, si ya me sé los conceptos. Lo hago por las piedritas y váyanme siguiendo. Menos 2 por menos 3 me da más 6. Con el menos 24 por ley de la resta me queda menos 18 porque se deja el signo del número mayor. Por operación inversa el menos 18 de este lado me va a quedar un 18. Pero como este 3 está multiplicando, el 18 entre el 3, utilizando obviamente también leyes de los signos, me resulta que la x es 6. Y con eso pues ya obtengo el resultado. Obviamente hay que practicarlo. No hagan todo por se pasa multiplicando, se pasa dividiendo, se pasa, porque esa parte que me causa muchos conflictos, luego ni entienden bien lo que es pasar, porque no existe el pasar, pues, por eso nunca les queda claro lo que es pasar, y de ahí pues mejor háganlo con los conceptos que ya sabemos, ¿no? Eso quiere decir entonces que el centro, aquí lo menciona en el enunciado, es el cruce de esas dos líneas, o sea, que el centro es de coordenadas 6, menos 3. Ahora por favor díganme qué hago con todo eso que ya obtuve. Número 9 ¿lo sustituye en la fórmula? Ajá. Ahora tú dime, número 9, ¿se llama fórmula? Se llama forma. Ok, muy bien. Ahí abusados, porque los conceptos que ya se van sabiendo hay que decirlos bien, ¿no? Y eso me va dando cada vez más, más formalismo. Hay uno de mis alumnos que está estudiando neurología y dice, es que sentí súper padre que a pesar que estoy estudiando para ser neuróloga,
observé que mi hermano tenía ciertas situaciones y entonces ahí en la mesa le empecé a hacer una historia clínica y ahí en ese momento le determiné que tenía diabetes. Y mi hermano me dijo ella, ¿no? Mi hermano se espantó porque, ¿cómo va a tener diabetes, no? Y dice, sí, tienes diabetes. Vete a medir el azúcar y te vas a dar cuenta que lo tienes arriba de lo normal. Y efectivamente, o sea, como muy incrédulo, terminando de comer, se fue cerca a un lugar donde de manera inmediata obtenían su glucosa y resultó que la glucosa estaba en 180 y eso pues ya es diabético, ¿no? O sea, todavía en 110 está como que apenas empiezo, pero ya más arriba pues ya es indicio que pues quedó mal, ¿no? Bueno, entonces como dice su compañera, lo que debo de hacer es sustituir, saben que sustituir es reemplazar en la forma ordinaria. Así que por favor alguien dícteme cómo queda la sustitución. Primero dígame el número de lista. 3. 3, dime el número 3, ¿cómo queda la sustitución? Sería No es sería, es 6. No, es 6. Espera. 6 menos h al cuadrado. No, así no es la sustitución. ¿Alguien más que me la diga? Si ya vieron su error, perdón, si ya vieron su imprecisión y me la quieren volver a decir, pues adelante, ¿no? Se vale que me repitan. Si ya detectaron la imprecisión de lo que me dijo su compañero. Ya vi, ahora sí. Es x. Ok. Menos. Sería más 6. Sería. Menos. Te va a dar un golpe por el sería. Menos al cuadrado. Al cuadrado. Más y menos. Sería más 3. Porque se cambia el signo cuando se pasa a la fórmula ordinaria al cuadrado igual a 25. Igual con 25. Ok, te aclaro. No se cambia el signo, sino lo que hago es aplicar leyes de los signos. Ahí ten cuidado, porque si seguimos repitiendo conceptos equivocados, un día que vayas a una entrevista de trabajo y digas que se cambia el signo, no te van a aceptar porque no estás aplicando los conceptos adecuadamente. Y eso es grave, ¿no? Que no te den un trabajo solamente porque dices cambiar en lugar de ley de los signos, pues es grave, ¿no? ¿Qué número de lista me dijiste? 3. 3, ok, sale bien. ¿Dónde vamos? Vamos acá, muy bien. Listo. Entonces, una vez ya hice el reemplazo, entonces el concepto que sigue, ya les había explicado, es la jerarquía de operaciones. Necesito entender el concepto de términos semejantes, donde me doy cuenta que no puedo hacer esa suma ni esa resta porque no son términos semejantes, por lo cual debo de ir a elevar el binomio al cuadrado, que ya saben que es el cuadrado del primero, menos 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, y si llegara a ser una suma, pues el segundo término tiene una suma. ¿Alguien me quiere dictar la aplicación de esos conceptos? Primero dígame el número de lista, porfa. Es 3. El 3, dime 3. ¿Qué escribo? X al cuadrado menos 12x más 36 más y al cuadrado más 6y, perdón, más 9 igual con 25. Ok, gracias, muy bien. Fíjense cómo ese binomio al cuadrado lo hemos repetido como ya 20 veces en todas las clases, ¿no? Para que entiendan que no hay
No es como que complicado aprendérselo, sino más bien es estarlo haciendo, aplicando. Bueno, otra vez me voy por jerarquía de operaciones. Sabemos que debemos de ver el concepto de términos semejantes. Si veo los términos semejantes, pues observo que hay términos semejantes que son el 36, el 9 y el 25. Y eso me lleva a entender que necesito aplicar la ley de la suma cuando son signos iguales, y también debo de aplicar la ley de la resta cuando son signos diferentes, y eso se va a deber a que voy a realizar una operación inversa sobre el 25 para que sea la resta con los otros dos. Obviamente también debo de ordenar porque hay que escribir en orden alfabético, primero las X, luego las Y, luego el término independiente de la X, luego el término independiente de la Y, perdón, no, el término lineal de la y luego 36 más 9 que me da 45 con ley de la suma, y 45 menos 25 por ley de la resta me queda un 20, y esto es igual. Y entonces díganme cuál concepto es el que sigue. Simplificación de fracción. No, porque no hay fracciones. Acuérdense que primero... De ecuación. No, tampoco. Y primero díganme el número de lista. Ok, ¿cuál es el concepto que se tiene que aplicar? Pues ya ninguno. ¿Por qué ya ninguno? Porque si se acuerdan, la simplificación de la ecuación es porque hay que dividir entre el mismo número. Y si dividen entre el mismo número, aquí cualquier número que dividan les va a quedar un número racional. Por lo tanto, no me conviene simplificar porque ya tienen un número 1 en el coeficiente. Por eso no es necesario simplificar. Y como no se puede simplificar la ecuación, quiere decir que ya no hay ningún concepto que aplicar y por lo tanto ya llegué al resultado. Recuerden que los resultados no deben de tener números racionales, no deben de tener raíces en el denominador, y obviamente los coeficientes, no importa cuáles sean, pero deben de ser los que se producen de una simplificación. Por eso les menciono, ¿no? Aquí como ya no hay con quién simplificar, me quedan números racionales, por eso ya no se hace nada y hasta ahí queda, ¿no? Bueno, entonces vamos a compartirles otro ejercicio. Este era como de los más fáciles. Recuerden que en Classroom hay varios para que los vayan checando y observando, y que obviamente tengan mayores fortalezas en la evaluación. Recuerden que la evaluación es la semana que entra, precisamente el jueves de la semana que entra, así que pónganse a estudiar para que no haya tanto problema, ¿no? Entonces, no me dejo encuentro los ejercicios. Ahí. Me faltan estos. Ok, imprime pantalla.
¿Ya están viendo el ejercicio 14? Sí. Ok, bueno, entonces, déjense los hago un poquito más grande. Y aquí está mencionando que una cuerda de la circunferencia, esta tiene a este punto como su punto medio. Entonces, primeramente, ¿alguien sabe qué es una cuerda en la circunferencia? Una, una recta que pasa por cualquier punto de la circunferencia. No, esa es una tangente. La tangente que pasa por un punto es la tangente. ¿Alguien más? Número 9. Dime 9. ¿Sería el segmento que une dos puntos de una circunferencia? Ok, muy bien, eso es una cuerda. Entonces, recuerden que esos conocimientos son de geometría y trigonometría, ¿no? No son de ahorita. Pero sin embargo, me ayuda a entender el enunciado. Y esa es una parte crítica en geometría analítica. O sea, no solamente aplico lo de geometría analítica, sino obviamente debo de utilizar todo lo que sé desde la primaria, kinder, secundaria, etcétera, ¿no? Entonces, si yo tengo una circunferencia, resulta que hay una cuerda. Supongamos que dibujo esa cuerda. Vamos a hacerlo un poquito más exacto. Si yo tengo una circunferencia, ¿alguien me puede decir qué características tiene esta circunferencia? Tres. ¿Ves que ya tiene un radio? ¿Qué, perdón? Que ya tiene un radio, que es el 50. No, el radio no es 50. Por ahí vas, pero no es así. Acuérdense que de la forma ordinaria yo puedo obtener varias cosas, ¿no? Y lo que puedo obtener precisamente es información para poder graficar. Entonces, precisamente es la pregunta, ¿qué información es la que yo tengo para graficar esa circunferencia? Bueno, acuérdense que esta información ya la deben de poder sacar, ¿eh? Por eso ya entendimos lo que quería decir la forma ordinaria. Recuerden que la forma ordinaria obedece a que están las dos variables elevadas al cuadrado. Y les había dicho, el centro es el número que se le resta a la abscisa. Si ustedes observan, aquí no hay ningún número que se le resta a la abscisa. Aquí también no hay ningún número que se le reste. Solamente hay un número que me está indicando cuántas veces se multiplica la base por sí misma. Pero no hay ningún número que se le esté restando. Como no veo ningún número que se le esté restando, simplemente de observar que no hay ningún número, yo puedo determinar que el centro está en 0,0. Y, porque no hay ningún número, por eso es 0,0. Y
como decía su compañero, el radio al cuadrado es 50, no solamente el radio, debe ser el radio al cuadrado. Por lo tanto, el radio es la raíz de 50. Pero ustedes saben que el 50 se puede factorizar. Factorizar es expresar en factores. Y se factoriza como un 10 por un 5. Por propiedades de los exponentes puedo escribir aquí, como un 25, disculpen, por un 2. Eso me da por resultado 50. Y como la raíz por la propiedad de los exponentes se la puedo aplicar a cada uno de los factores, obtengo que el radio es 5 por la raíz de 2. Y esa es la manera adecuada de expresar el radio. Racionalizando el radicando. Aquí se los escribo. Racionalizando el radicando. Por lo tanto, voy a tener una circunferencia que va a tener el centro en 0,0 y la raíz de 50, que es 5 por raíz de 2. La raíz de 2 es 1.4. 1.4 por 5 es como 7 y cachito. Eso quiere decir que la circunferencia va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para un lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para el otro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para un lado y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para el otro. Entonces la circunferencia yo la puedo dibujar con esas características y obtengo una figura que es un poquito pasando el 7, no mucho, porque es 7 y un pedacito. Aquí del 7 llega al otro 7, del otro 7 llega al otro 7, un poquito arribita, un poquito pasadito, y aquí, ¿no? Y más o menos esa es una circunferencia. Obviamente me sale mal porque no tengo la posibilidad de dibujar adecuadamente por el tipo de herramienta tecnológica que estoy utilizando, pero pues ya está, ¿no? Y me dicen que el punto medio de una cuerda está en menos 2,4. Eso quiere decir que en menos 2,4 aquí está el punto medio de esa cuerda. Y si ese es el punto medio, entenderán que punto medio es la mitad. Y si punto medio es la mitad, yo no puedo pensar en que la cuerda sea esta, porque esa cuerda obviamente ni es el punto medio. La cuerda que más se parecería tal vez sería una que esté por ahí, donde ahí ya estoy viendo que es el punto medio. Aproximadamente esta parte pues es igual que esta parte, ¿no? Entonces eso que estoy haciendo es el bosquejo, solamente para entender más o menos por dónde está lo que me están diciendo en el enunciado. Y posteriormente me dice, determina la ecuación de la recta que contiene a esta cuerda. Entonces lo que me están preguntando es calcula la ecuación de la recta. Y para encontrar la ecuación de la recta, pues yo lo que debo de entender es que para obtener la ecuación de la recta yo necesito que se conozca la pendiente, se conozca la pendiente y un punto, que esa se llama forma punto pendiente, o que yo conozca dos puntos, porque acuérdense que esos dos puntos también me sirven para calcular la ecuación de la recta. Cualquiera de las dos formas son las que puedo utilizar, ya se las saben, esas. Y entonces necesito entender cómo es que le hago para determinar esa ecuación de la recta. Entonces, primeramente, yo necesito acordarme de todas las características que hay, de geometría analítica. En geometría analítica me dijeron que la cuerda es el segmento que une a dos puntos de la circunferencia. Sí, ya está. Ahora bien, de una cuerda existe un punto medio. Ese punto medio que está en la cuerda me sirve de sustento para obtener una característica de la circunferencia. ¿Alguien se sabe cuál es esa característica adicional que puedo agregar con lo de punto más grande, que se acuerden de los conceptos que vieron en geometría euclidiana y que no son conceptos que nada más tenga que aprender para pasar la materia, ¿no? Es para usarlo en todo lo que sigue. Muchas de las materias de la superior se basan en geometría euclidiana y obviamente hay que entender por ahí varios conceptos, ¿no? Bueno, entonces lo que hay que entender
es que si ustedes tienen una cuerda y la cuerda tiene un punto medio y ese punto medio lo unen con el centro, esa, esa parte del segmento que resulta de unir al segmento, pues obviamente esto tiene una distancia, pero esa distancia no es la que importa. Lo que importa es que si la prolongan, aquí se va a producir una pequeña línea y esa pequeña línea que estoy marcando un poquito más con rojo, esa se llama flecha. Entonces, la pequeña peculiaridad entre esta flecha y esta cuerda es que el radio que pasa por el punto medio siempre son perpendiculares. Por lo cual, como siempre son perpendiculares, lo que yo puedo hacer es obtener la pendiente del radio y la pendiente del radio me va a servir para calcular la ecuación de la recta de la cuerda. ¿Por qué? Porque la pendiente de un radio y la pendiente de la tangente son perpendiculares. Y ya les había dicho que las pendientes perpendiculares son simétricas y recíprocas. Simétricas, diferente signo, perpendicular, intercambiar numerador con denominador. Y obviamente como ya me dan el punto, pues eso me sirve entre el punto y la pendiente para poder determinar la ecuación de la recta. Por lo cual, vamos a calcular entonces, primeramente, vamos a utilizar la fórmula que ya me la sé para calcular la pendiente que hay del centro a este punto. Este punto no le veo qué es, vamos a llamarle punto A, porque aquí lo cubrí cuando estuve copiando la imagen. Vamos a decir del centro al punto A. Y entonces sabemos que la fórmula de geometría analítica menciona que es la ordenada de C menos la ordenada de A entre la abscisa de C menos la abscisa de A. Y siempre así podemos acordarnos, ¿no? Acuérdense que es el mismo orden que tenemos por acá, ¿no? Solamente acordarse que es ordenada entre abscisa, pero eso viene de lo que sube con respecto a lo que avanza. Entonces sustituir saben que es reemplazar, y por lo tanto la pendiente del centro al punto A es, la ordenada del centro es 0, la ordenada del punto A es 4, la ordenada de la abscisa del centro es 0, la abscisa del punto A es menos 2. Por lo tanto, al realizar la jerarquía de operaciones, y obviamente en esa jerarquía de operaciones va a implicar también la ley de los signos, vamos a tener que la medida de la pendiente de CA es menos 4 entre más 2, que me da un signo menos, y 4 entre 2 me da un 2. O sea, que la pendiente del radio, la pendiente de CA, del centro del punto A, pues precisamente es la pendiente del radio que pasa por el punto medio. Por lo tanto, si ya tiene la pendiente del radio, lo que me hace falta obtener es la pendiente de la perpendicular. Y esa pendiente de la perpendicular precisamente va a ser la pendiente de la cuerda. Ahora bien, si ya saben que es simétrica y recíproca, díganme por favor cuál es la pendiente de la cuerda. ¿5 más 2? No. Bueno, si es simétrico, les había dicho que hay que cambiar de signo, por lo tanto si es negativo, esto es positivo, y si es recíproco, quiere decir que hay que intercambiar numerador con denominador. El numerador es 2, el denominador es 1, eso lo saben, en la primaria me enseñaron que cualquier número entero se puede representar como número racional, y eso implica entonces que en lugar de tener el menos 2, lo que yo voy a escribir, lo que voy a tener como pendiente es un medio. ¿Por qué un medio? Porque en lugar de negativo va a ser positivo, y el 2 que está en el numerador lo voy a escribir en el denominador, y el 1 que está en el denominador se escribe en el numerador. Eso es simétrico y recíproco. Lo único que hace falta es que vayan entendiendo los conceptos y ahora aplicarlos, ¿no? Primero es aprendérselo de memoria, luego es entender el concepto, luego es aplicar el concepto y luego es enseñarle el concepto a otras personas. Por lo tanto, ahora sí, con todo lo que ya hice, ya puedo sustituir
en la forma punto pendiente. Y si sustituyen en la forma punto pendiente, sabemos que debemos de sustituir el punto A, que es de coordenadas es de coordenadas menos 2,4, y debo de sustituir la pendiente de la cuerda, que es un medio, en la forma punto pendiente. Por lo tanto, ¿alguien me puede decir cómo queda la sustitución? Menos paréntesis menos 2, se cierra paréntesis. Ok, muy bien. Entonces es y menos 4 igual un medio multiplicando a una x menos 2. Obviamente ese menos 2, pues ya sabemos que podemos hacer algo previo, ¿no? Entonces, asignamos aquí la participación por acá, ok. Y pues obviamente ya que hicimos la sustitución, sabemos que siempre se debe de comenzar con jerarquía de operaciones, y esa jerarquía de operaciones me implica el que entiende el concepto de términos semejantes, y esos términos semejantes me doy cuenta que aquí no hay términos semejantes, aquí no hay términos semejantes, por lo tanto hay que realizar una ley de los signos, que es este menos por este menos. Aplico la ley de los signos, y después, si ustedes se dan cuenta, este 2 que está dividiendo puede multiplicar al miembro izquierdo. Eso es debido al concepto de operación inversa. Pero también obviamente hay que aplicar la propiedad distributiva, porque se distribuye la multiplicación por el 2 entre el minuendo y el sustraendo. Más aparte, pues este 1 también multiplica a la x y también multiplica al más 2, lo cual pues no da muchas implicaciones importantes, ¿no? Porque por 1 sigue siendo lo mismo. Por lo cual me queda un 2y menos 8 igual con un x más 2. Y de ahí volvemos a hacer lo mismo. Vamos a revisar jerarquía de operaciones. Obviamente no puedo hacer operaciones por la situación que no son términos semejantes, pero hay que entender que la x debe quedar positiva. Por lo tanto, como debe de quedar positiva, aunque yo haga la operación inversa sobre el más 2y y escriba un menos 2y, recuerden que existe una ley que se llama la ley de la igualdad, la propiedad de la igualdad, disculpen, la propiedad de la igualdad, donde la propiedad de la igualdad menciona que todo es igual a sí mismo. Por lo tanto, puedo escribir la x del lado derecho o del lado izquierdo, obviamente respetando las operaciones inversas. Por lo tanto, escribo la x del lado izquierdo, hago la operación inversa con el más 2y, que me queda un menos 2y, y también hago la operación inversa con este menos 8. Este menos 8 se lo sumo al 2, por lo tanto vamos a utilizar la ley de la suma, porque los números tienen el mismo signo, y entonces me queda un más 10 igual con 0. Ok, ahora díganme qué concepto es el que aplico. Ninguno. Ok, ¿qué número de lista tienes? 9. Muy bien, ¿por qué no es ninguno? Pues por la única y sencilla razón que ya no hay números entre el cual dividir, porque si divido entre cualquier número me da un número racional y pues no hay nada que hacer, ¿no? Por lo tanto, esta que es una ecuación de la recta debe de obedecer precisamente a la ecuación de la recta que pasa por la curva, y de ahí pues ya tenemos el resultado, ¿no? Entonces básicamente es aplicar todos los conceptos que ya sé, y obviamente algunas veces se puede hacer en una situación, u otras veces se puede hacer la otra, ¿no? Todo dependiendo de lo que vaya teniendo como resultado. Bueno, pues los demás ya son iguales. Ok, sale bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente, chiquillos. Los demás ejercicios ya se parecen muchos a los que hemos estado haciendo, así que tienen 51 minutos. ¿Sale bien? Tienen 51 minutos para que me manden algún ejercicio de los que del que ustedes quieran hacer, ¿va? Obviamente de los que están en Classroom. Entonces,
a esos ejercicios que me van a mandar, obviamente pues se los voy